Hola amigos lúdicos y aventureros. Soy Fernando Y yo soy Anneli. y somos los aventureros lúdicos. Esta vez venimos con un videito para conversar con David Marchal, nuestro amigo de 2D6 Magazine. Pues nada, muchas gracias por haberme invitado a conversar con vosotros un ratito. Soy David Marchal, como decía, soy el director de la revista 2D6 Magazine. Es una revista de juegos de mesa, role y wargames que publicamos aquí en España, pero que al ser digital, la mayor parte, luego os explico por qué digo la mayor parte, se puede consultar en cualquier parte del mundo, que para Latinoamérica pues también en español pues es un poco adecuada para ver los lanzamientos que se van haciendo aquí en España y conocer los juegos que están saliendo el día. Y empezamos en 2017 y en diciembre cumplimos 5 años, así que bueno, pues ahí estamos. ¿Tú ahorita dónde estás? ¿Dónde estás residiendo? Yo estoy en Madrid. Madrid. Bueno, en una ciudad cerquita de Madrid, a 20 kilómetros, que se llama Móstoles, pero vamos, voy a Madrid constantemente. Ahí está también el centro de la revista, entonces. Sí. Coordinas todo. Sí, bueno, yo soy el director y hago la labor, como dices, de coordinación, ¿no?, de todos los contenidos. Luego tengo compañeros y colaboradores que hacen algunas secciones y los análisis de la revista, pero vamos, yo soy el que lo gestiona todo y el que lo coordina, o sea que sí, el centro está aquí en Madrid. ¿Y cómo te iniciaste tú con los juegos de mesa? ¿O con los juegos de mesa modernos o te iniciaste de niño con los tradicionales? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo jugué de niño también, sí, con los tradicionales, con los que había en los años 80, ¿no? Yo soy de mediados de los 70 y me pilló la infancia, la adolescencia de finales de los 80, primeros de los 90, entonces los juegos que había entonces, pero sobre todo, más que juegos de mesa, empecé jugando al rol. Con 14 años en el instituto había un compañero un poco loco que empezó hablando de los juegos de rol y dije, vamos a probar a ver qué es eso, y empezamos a quedar regularmente todas las semanas, empezamos a jugar al rol. De aquella época, pues Star Wars, Cthulhu y El Señor de los Anillos y bueno, desde entonces me vino un poco la afición. Luego ya con estos mismos amigos, cuando ya dejé el instituto y empezamos a los 20 y tantos, nos empezamos a meter en Warhammer, como fantasy. Entonces empezamos a hacernos ejércitos y a batallar entre nosotros y a partir de ahí, bueno, pues también he ido compaginándolo con juegos de mesa, pero sobre todo mis inicios fueron rol y wargames, que ahora juego menos tanto a rol como a wargames por temas de tiempo, familia y tal, y juego más a juegos de mesa que me llevan menos tiempo, sobre todo los que son rápidos, ¿no? ¿Y has llegado en algún momento a jugar el rol de Warhammer? No sé, digo, el juego de rol pero de Warhammer. No sé, pregunto. No llegué a jugar. No, porque luego nos gustaba representar la batalla en el tablero, ¿no? Con todas las miniaturas, claro, la escenografía, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Además hicimos una especie de campaña que íbamos actualizando y bueno, pues estuvimos como 20 años. ¿Pero del Fantasy? ¿O del 40.000? Con el Fantasy, sí. No, con el Fantasy. Sí, empezamos en la 5ª edición y no creíamos mucho en la política de actualizaciones que llevaba Game Workshop y nos mantuvimos en la 5ª con nuestras reglas. Entonces seguimos jugando hasta hace un par de años que nos quedamos sin local donde jugar y lo tenemos ahí un poquito más aparcado, pero con la intención de retomarlo algún día. O sea, sigues teniendo. Y por eso decía que entre medias juego a juegos de mesa. Claro, sigues teniendo ahí también tu. No, hago mucho inciso en Warhammer porque me gusta jugar, el trasfondo de Warhammer me encanta. ¿Sigues teniendo ahí todos tus ejércitos o ya partieron? Sí, yo jugaba con los elfos oscuros y con los enanos. Y los tengo ahí guardados y algunos pintados. No todos, pero algunos ahí los tengo pintados. Y es otra afición que me gustaría retomar, pero que muchas veces por falta de tiempo entre la revista y luego compromisos familiares y demás, pues siempre estás ahí con falta de tiempo. Que es lo que se suele decir, ¿no? Cuando eres joven tienes dinero, pero o sea, tienes tiempo, pero no tienes dinero, y ahora cuando eres un poco mayor
es al revés, ¿no? Pero bueno. Sí. ¿Cómo te iniciaste, cómo pasaste del rol a los juegos de mesa? ¿Cuáles fueron los primeros juegos que conociste? ¿Los mismos amigos que tenías de rol también se interesaron por los juegos de mesa? ¿Cómo conociste los juegos de mesa modernos? Sí, sí, jugábamos a juegos relacionados con Cartoon, que nos gustaba mucho entre nosotros, ¿no? Porque jugábamos los Wargames y jugábamos a distintos juegos, ¿no? Sobre todo de temática de superhéroes, más bien fantasía medieval, ¿no? Que era también lo relacionado con Warhammer. Y luego ya, pues, poco a poco lo fuimos introduciendo también la familia, ¿no? Y fuimos jugando a juegos más familiares, ¿no? Como empezamos con Carcassonne, con Catán, o de ese tipo para iniciarse. Entonces, yo tengo 2 niñas que ya son adolescentes, pero sí que empezamos jugando con ellas. O sea, que un poco me han acompañado durante todos estos años los juegos. Y en 2017 pues se me ocurrió un poco la idea de juntar la afición que llevaba todos estos años practicando con la profesión, porque yo soy periodista freelance, colaboro con distintos medios de comunicación, sobre todo revistas, y de ahí surgió la idea de crear una revista que aquí en España no había nada parecido, con la idea de revista, con el formato revista digital, porque sí había blogs, hay blogs, hay podcasts, hay canales de YouTube y tal, pero una revista como tal no había nada. Entonces, bueno, ahí empecé juntando la profesión con la afición. ¿Y cómo así se te ocurrió? ¿O alguien te dijo, oye, ¿por qué no haces una revista? ¿O así? No, ¿cómo fue? se me ocurrió solo porque lo que te digo, que como jugábamos a menudo, pues dije, anda, pues puede ser interesante crear una revista. Entonces estuve viendo un poco el mercado. También hay que pensar que hace 5 años en España las editoriales no son lo que son ahora. Había muchas editoriales muy noveles que acababan de empezar, que era una persona o dos las que estaban empujándolas y todavía el mercado no estaba muy desarrollado. Empezaba ya a desarrollarse un poquito, pero no es el nivel que tiene ahora, que ya esas editoriales que empezaban por entonces han crecido, se han profesionalizado y ahora es distinto, ¿no? Es una gestión más corporativa, más empresarial, más profesional, ¿no? Que antes que estaba más amateur. Entonces, también llegar de nuevas y decir que soy David y voy a hacer una revista de juegos de mesa. Pues bueno, pues hasta que no ves el producto, ¿no? Ya la revista hecha y sobre todo tienes una continuidad, porque la clave yo creo que es tener continuidad y que mes tras mes la revista vaya saliendo, vayan publicando artículos, entrevistas, reportajes, que sea interesante y que al final te hagas con un nombre, ¿no? Con una cabecera y algo reconocido, ¿no? Y eso cuesta, sobre todo al principio, claro, porque no te conoce nadie. Entonces los primeros meses pues fueron un poco de darnos a conocer y enseñar el producto de la revista y las posibilidades que tenía. Entonces, ahora ya que cumplimos 5 años, pues ya estamos un poco más consolidados, ya en el mercado todo el mundo nos conoce aquí en España, tanto editoriales como muchos aficionados, tiendas, distribuidoras, y bueno, ya si te refieres a 2 de 6 Magazine, pues ya tiene un nombre que nos ha costado que esté ahí, pero bueno, lo hemos conseguido poco a poco, ¿no? Y el nombre ha ido antes de que, porque siempre ha sido 2 de 6 Magazine, pero ¿tenías previsto algunos otros nombres o ese es el que revista 2 de 6 Magazine, o cómo fue? Pues pensando nombres, quería algo que fuera corto, que se recordara fácilmente y que estuviera relacionado con los juegos de mesa. Y claro, los dados pues es algo que está presente en casi todos los juegos de mesa. Y de ahí pues el 2 de 6, ¿no? Los dados de 6. Me pareció bien y tiré para adelante con eso. Entonces yo creo que al final ha gustado. O sea, la revista, como decía, empezamos en diciembre de 2017 en formato digital porque no suponía ningún gasto prácticamente. O sea, no
simplemente el tiempo y el esfuerzo de hacerla, pero no tienes que hacer una inversión. Entonces empezamos así durante un año, pero luego surgió también la oportunidad de hacer una revista en papel. Nos apoyaron desde Zacatrus, que es una tienda online y física aquí de España. Entonces hicimos un número de prueba en diciembre de 2018 en papel y funcionó, a la gente le gustó y a partir de ahí empezamos a intercalar la revista en papel con la revista digital. En papel sale cada 3 meses, un poco con la estación, es decir, en marzo, junio, septiembre y diciembre, y entre medias sale en la revista digital, que son 7 números. Pero en total hacemos 11 números al año, 7 digitales y 4 en papel. Ahora mismo este es el último número, el de verano, que es el número 15. Es un formato A5, que es la mitad de un folio, de una 4. Y en este número vamos por el 15, estamos haciendo ahora el 16 en papel, que saldrá en septiembre. Y en digital vamos por el 37. Y el siguiente digital saldrá en octubre, que estamos ahí, pues eso, lo intercalamos. La revista en papel se puede conseguir en las tiendas de Generación X y en su web también. Y también la llevamos a eventos. Aquí en España en septiembre tenemos dos eventos importantes, uno relacionado con Wargames, que son las Free Wars, que se celebran en Madrid, 10 y 11 de septiembre. Y 2 semanas después son las Ludo Ergo Sum, que es otro evento también bastante importante, que ya está más centrado en juegos de mesa y juegos de rol, y estaremos allí también con las revistas. Entonces, procuramos llevar la revista impresa a las ferias que nos coincidan con el lanzamiento de la revista, y la digital, bueno, pues está disponible online. En la digital también el año pasado hicimos un cambio importante. Es que antes era en formato PDF, pero tenía el problema, sobre todo en dispositivos móviles, pues de que tenías que andar agrandando la pantalla para poder leerlo y luego seguir con el dedo moviéndote. Entonces optamos por hacer una app que nos permite subir cada número como si fuera una página web que lees en un móvil o en una tablet. Entonces es mucho más cómodo la lectura en la aplicación. Y ahí empezamos con el número 27 y ya llevamos 10 números en la app. O sea que está disponible en Google Play y en Apple Store. Cualquiera se la puede descargar y ver todo. Vamos a poner el enlace también abajito de acá del video para que todos puedan acceder. Regresando un poquito, desde que se te ocurrió la idea de hacer la revista, ¿qué otras cosas hiciste? ¿Buscaste a tus amigos de juegos o a alguien del trabajo? ¿Qué personas juntaste? ¿O tú iniciaste todo el contenido y lo hiciste solo? ¿O qué secciones quisiste hacer? O sea, más o menos cómo se fue formando la evolución de la revista. Pues yo suelo decir que yo empecé el camino y luego se fueron uniendo a mi camino más personas, ¿no? Empecé yo solo, haciendo, como yo decía, soy periodista, entonces pues un poco, a ver, la idea la tenía y sabía lo que quería hacer, pero claro, una persona sola pues es difícil cubrir una revista con tanto contenido como tiene. Pero lo que tiene de bueno el sector de los juegos de mesa, que creo que en general en España y en todo el mundo, que es una comunidad muy unida, ¿no? Y enseguida la gente te echa una mano para que el sector siga para adelante y continúe creciendo. Y entonces se fueron uniendo a mí pues otras personas que también les apetecía escribir, aportar a la revista, y fuimos pues eso, construyendo entre todos una revista con más contenidos. Entonces pues fue un proceso, una evolución natural, por así decirlo. Empecé yo solo y el grueso de la revista lo llevo yo solo, pero sí que tengo colaboradores que me ayudan, que escriben pues todos los meses, entre ellos vosotros también que hacéis pequeños artículos. Sí. En las redes, me acuerdo que en el Facebook fue que conocí primero oí hablar de la revista. Y de allí, en la época de que inició eso de la pandemia, se me ocurrió escribir a ver qué pasaba, a ver si, no sé, de algún modo colaborar o algo, no sé, a mandar un correo y a ver qué pasaba. Y gentilmente aceptaste para que estuviéramos colaborando de algún modo acá desde lejos. Sí, como te decía, yo empecé solo, pero la idea es que la revista sea algo de todos, ¿no? Que lo construyamos entre todos, y
y siempre que nos han contactado para escribir un artículo o colaborar y tal, no nos hemos, vamos, que no tenemos problema en que todo el mundo pueda escribir y pueda aportar su granito de arena, ¿no? Y en este caso me parece interesante también nuestro punto de vista desde Latinoamérica, ¿no? De Sudamérica, pues no sé si en Perú, pero aportáis otra visión también del sector que yo no tengo porque estoy en España, claro. Entonces, eso también yo creo que enriquece la revista, ¿no? Y me imagino que la mayoría de colaboradores son de España, pero ¿qué otros colaboradores de otros países tienes? No, son todos de España. Sí, porque como estamos más centrados en el mercado español, pues son todo, pero dentro de eso pues han colaborado o colaboran habitualmente autores de juegos de mesa, editoriales, pues distintos perfiles, ¿no? También dueños de tiendas que aportan su visión particular, ¿no? Porque también nos gusta hacer reportajes o contenidos que nos den distintos puntos de vista de todo lo que mueve el sector, ¿no? Pues hemos hecho reportajes pues de tiendas, del sector de distribución, de la logística, de la fabricación. No solo es limitarnos y decir estos son los juegos que van a salir ahora y son así, entonces es aportar también otro punto de vista, ¿no? La gente que lea la revista pueda encontrar contenidos que no va a encontrar en otro sitio, ¿no? Porque una reseña de un juego la puedes encontrar, o cómo se juega a un juego lo puedes encontrar mucho más fácilmente en YouTube, ¿no? Y es más visual, pero contenido más elaborado, por ejemplo en este último número digital hicimos un reportaje sobre los juegos solitarios. Entonces pedimos opinión a la comunidad de la revista, nos contestaron más de 300 personas valorando un poco cómo jugaban ellos en solitario, ¿no? Qué tipo de juegos, cuánto tiempo pasaban, pues das otro punto de vista, ¿no? Entonces nos gusta hacer ese tipo de reportajes que no puedas encontrar en otro sitio, pero que te aporten una visión global del mercado de juegos de mesa en España. En todo el proceso, tú dices que eres el que se cargo, perdón. Y hay varios, quería saber, ¿qué es lo que más te agrada de todo el proceso de editar la revista? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Y qué es lo que también se te hace un poco más complicado? Pues yo creo que lo que más disfruto es lo que os decía, en hacer ese tipo de reportajes que implican hablar con mucha gente, son muy tediosos y muy laboriosos porque necesitas contactar con mucha gente, que te respondan, hacerles unas preguntas y luego unirlo todo, ¿no? Y que tenga sentido. Entonces es lo más complicado, pero también es lo más satisfactorio. Cuando ya acabas el reportaje y le das un repaso final y dices, pues oye, me ha quedado bien. Tenemos bastantes fuentes y ha quedado interesante, ¿no? Sobre todo que los lectores puedan sacar sus conclusiones y que les guste, ¿no? El reportaje. Y lo que menos, pues es todo el proceso que no se ve. Cuando tú abres la aplicación y ves la revista, hay un proceso técnico detrás, o tecnológico, que es más aburrido y es más tedioso porque hay que hacerlo, pero está ahí. Yo cada vez que acabo una revista puedo tener como 10.000 o 12.000 archivos en el ordenador, entre fotos y demás. Luego lleva un proceso de compresión la revista, que hay que comprimir toda la revista entera para que no pese mucho. Entonces, todo ese proceso, que ya no es puramente la maquetación y la redacción, sino que es más mecánico, más tecnológico, eso es lo más tedioso de todo, lo que más me cuesta, por así decirlo. Aunque luego cuando ves la revista ya en la app dices, pues ha quedado bien, ¿no? Pero hasta llegar ahí lleva su proceso, sí. Es como cuando haces un vídeo, pues luego tienes que editarlo y tienes que poner subtítulos y demás, pues esto es igual. Bueno, ahora pasando un poquito a tu parte lúdica, me imagino que tú tienes tu ludoteca o ya... Sí, yo tengo una ludoteca, propia, es decir, que son títulos que me gustan y que me he comprado yo a lo largo de estos últimos años, y a ese se han ido añadiendo también algunos juegos que nos han ido mandando editoriales para probar
para hacer una reseña. Y entonces, sí, en total, o sea, tengo más de 100 juegos. Sí. ¿Juegas con la familia o tienes también tu grupo de juego? Sí, las dos cosas. Normalmente juego con la familia, aunque también tengo algunos amigos con los que les gusta jugar y jugamos cuando podemos. Lo que pasa es que, como te decía, tengo 2 niñas que ya son adolescentes y a veces les cuesta también desconectar el móvil y centrarse, pero bueno, sí que procuramos jugar con frecuencia. Sí. ¿Y cuáles son más o menos tus juegos, tu estilo de juego? Pues me gusta mucho, como os he contado, los wargames y los juegos en general de miniaturas, ¿no? Pero los puedo jugar menos porque implica mucho más tiempo y Pues, sobre claro, todo tener a alguien que conozca el juego y a veces son juegos pues con reglas bastante complicadas. Entonces al final acabo jugando pues con mi mujer y mis hijas a juegos más sencillos que requieren menos tiempo y que ya no sabemos y bueno, son juegos de no tan complicados, complejos como pueden ser otros. Pues no sé, por ejemplo, el azul, nos gusta mucho jugarlo, ajá. a ellas también les gusta. Aparte de los clásicos del Carcassonne, que aunque tenga muchos años, es un juego que me sigue encantando, ¿no? Sobre todo cuando le empiezas a poner expansiones y te queda un juego enorme. Sí. Y pues otros también así muy temáticos, el Tikal también eh, cuando nos reunimos ya más personas, pues también solemos sacar el Bank, que es un juego que también me gusta mucho, ¿no? Y ya más centrados en party, ¿no? O para pasarlo bien con los amigos. Hay un juego aquí en España que se llama Unánimo, que no sé si lo conocéis, es de Zacatrus, que también está muy bien, es muy party para pasarte un buen rato y demás. Entonces, como decía, si encuentro a alguien con quien jugar una partida un poco más extensa y tal, me gustan esos, pero ya te digo que es lo que menos Claro, practico por falta de tiempo y de compañía. claro, es más complicado por lo Porque que tiene un hay una montón de cosa que he cosas. hecho de... ¿Perdona? ¿Te No, corto? que es más complicado un wargame como Sí. Warhammer para sacar, ¿no? Sí, os iba a decir que aquí precisamente en la ciudad donde yo vivo no hay ninguna asociación ni ningún club de juegos de mesa. Y es algo que me da mucha envidia de otras ciudades de España que tienen, incluso más pequeñas, que tienen una asociación, un club propio y la gente se reúne, allí va el fin de semana y se lo pasan genial en torno a los juegos de mesa. Pero en este caso no tenemos ninguna asociación, que más de una vez me ha dado por poner el máquina al final, pero de momento no lo he hecho. Y cuesta más quedar pues eso, para ese tipo de juegos. Que si tuvieras un local, un espacio y ya un grupo de amigos consolidado, que digas, pues nos pasamos toda la tarde jugando a Bitoku, por ejemplo, pues sabes que vas a estar 4 o 5 horas ahí Sí. jugando con los amigos y te lo vas a pasar genial. En este caso no es mi caso por eso, porque no hay ningún club aquí en la ciudad donde vivo. ¿Y cómo es por ejemplo, por acá recién está haciéndose poquito a poquito, haciéndose conocido los juegos de mesa? Pues no, la clásica por lo menos por acá es, no, los juegos de mesa, Monopolio y todo eso, ¿no? Y son para niños. Y son para niños. Ese es. Y Para bueno, niños, sí. hay que ir rompiendo barreras. Por acá, ¿cómo allá por España cómo es? ¿Es toma más abierto? ¿Muchísima gente lo conoce? ¿O depende del pueblo, depende de la ciudad? ¿Cómo es? Pues aquí, como os decía antes, ha tenido una explosión en los últimos 10 años, ha ido creciendo, pero en los últimos 5 ha sido un crecimiento brutal. Se ha notado de todos los puntos de vista. O sea, en redes sociales hay muchísima gente que cada vez juega más, sube sus fotos de juegos a redes, los comparte. Han nacido muchos influencers o muchos divulgadores que hacen reseñas, prueban los juegos, los enseñan, hacen fotos no solo de los juegos, sino fotos muy bien elaboradas, ¿sabes? Como con posturas así chulas, representando los juegos que presentan. Ha tenido como una explosión en los últimos 5 años que ha ido paralelo al crecimiento de las ventas, el crecimiento de las editoriales, como decía antes, que se han profesionalizado mucho más y eso lo hemos notado desde el punto de vista de prensa también, porque antes
no es lo normal, no era normal pues que las editoriales tuvieran contenidos para prensa, o hicieran una nota de prensa, o presentaran sus novedades que van a lanzar en los próximos meses, y ahora ya es más habitual, ya es algo que lo tienen más en cuenta, que van cogiendo marketing y comunicación cada vez más presente, lo tienen en su día a día. Y con las tiendas ha pasado igual, las tiendas han crecido también en estos últimos años. Se ha ido retroalimentando, ¿no? A medida que ha habido habiendo más lanzamientos en español, porque antes era impensable que trajeran juegos de fuera aquí a España, porque no había mercado. Ahora sí, casi todos los juegos que salen en el mercado internacional se acaban traduciendo y vienen en español también. Es una muy buena respuesta por parte de las editoriales, ¿no? Que tengamos esa opción de ese juego bueno que se ha lanzado en Alemania o en Francia o en Inglaterra, que lo podamos tener nosotros también a la vez que se lanza en el mercado internacional. De hecho, en la feria en Essen, en octubre, veremos muchos títulos que se presentan en español junto con otros idiomas. Y también, desde hace un par de años, está despuntando mucho los juegos de autores españoles. Sobre todo, por ejemplo, comentaba antes Bitoku, fue un lanzamiento bastante importante para Devil el año pasado y con una respuesta increíble en Essen. Y The Rift Cathedral, pues también es también otro juego de autores españoles que también está funcionando muy bien fuera de España. Claro. Y juegos también de la línea Sherlock de GDM se está vendiendo también en todo el mundo. Virus de Strangis, se han vendido igual más de 1 millón de ejemplares en todo el mundo. Estamos creando una pequeña comunidad de autores que cada vez va creciendo más y que empieza a ser muy reconocida en el mercado internacional. De hecho, si te conectas a la BGG, en los títulos más deseados de Essen, para este Essen, entre los primeros está Lacrimosa, que es el nuevo lanzamiento de Devil en España, que gira en torno a Mozart, y que somos unos mecenas de Mozart, y se lanza en Essen, y también la expansión de Red Cathedral, que también está entre los más deseados de los lanzamientos que va a haber en Essen. Y Sabika, que también es el otro título de Germán Millán, el autor de Bitoku, también llega en Essen de mano de Ludonova. Entonces, como digo, cada vez son más los autores que publican juegos suyos en español, y cada vez son más las editoriales españolas que confían en autores españoles para publicar, porque antes no era normal, no era normal no era habitual que editoriales españolas publicaran juegos de autores españoles. La normal era traer juegos de fuera. Pero llevamos un par de años que sí que es una tendencia que cada vez va más al alza, y lo vimos en ese pasado, y en este año también lo vamos a volver a ver. Es un mercado que de momento no se puede equiparar al de Alemania o Francia o Inglaterra, pero que está creciendo mucho en poco tiempo y haciéndonos un hueco en el mercado, despacito pero con buena letra. Claro, como dices, también después de la pandemia es donde ha habido el boom, la explosión, se podría decir, con los juegos de mesa, ¿no? Pues como te digo, por acá también es eso de Casey para niños, Monopoly y todo eso. Pero a medida que, por ejemplo, nosotros salimos a veces para enseñar, para demostrar, para hacer conocido esta afición que es muy, muy bonita porque une a la familia, amigos y todo. Claro. Toda la gente que no conoce al principio está que es para niños, pero después están, oh, qué locazo, ¿por qué no hay estos juegos? Yo voy al mercado, a los supermercados y no encuentro. Poco a poco la gente va sabiendo y queriendo más, y cuando se meten las personas ya no sales ya sí, del ojo de no sale. Aquí además se está produciendo otro fenómeno muy muy bueno también para el impulso de los juegos de mesa, es que están llegando a las aulas también. Entonces hay muchos profes jugones que creen en los juegos de mesa como una forma como una ayuda didáctica o educativa más. Entonces se están introduciendo cada vez más en las aulas,
para adaptarlos a su temario, tanto en matemáticas como lengua, como física y química, cualquier materia. Seguro que hay un juego de mesa que puede ayudar a desarrollar las habilidades que pretenden los profes. Entonces, enganchar a los niños de pequeños a los juegos de mesa es genial porque les gustan y se quedan en el entorno de los juegos de mesa, van a estar ahí toda la vida. En cuanto entran no sales, es lo que decíamos antes. Entonces, engancharlos desde pequeñitos, que es cuando hay que enseñarles los juegos de mesa, porque divierten, aprenden sin querer, se les queda ahí el pozo de querer más y más y más. Entonces eso también está ayudando en España a que los juegos de mesa estén más reconocidos y cada vez se utilicen más. Pues aquí, junto con el crecimiento del mercado que comentaba, también había un crecimiento de los eventos, pero muchísimo. Tuvimos un parón con la pandemia, como todo el mundo, pero puedo decir que hay más de 80 o 90 eventos al año, seguro. Unos más pequeñitos, otros más grandes, pero muchos. De aquí a final de año tenemos, aparte de estos dos que os comentaba en Madrid, hay alguno más bastante importante en Córdoba. Llevan ya 14 o 15 años, creo recordar, y es el principal festival de aquí en España de juegos de mesa. Primero, y es el que consolidó un poco la afición por los juegos de mesa. Además, ahí se entregan también los principales premios a juegos de mesa del año, autores también, y es un festival que merece la pena ir. Y luego en noviembre tenemos otro que también es muy conocido, el DAO Barcelona, que también reúne a más de 10.000 personas en un fin de semana, chulas, que tienen un montón de contenido, no solo para jugar a juegos de mesa, sino también para jugar a juegos de calle, que se pueden jugar en la calle con los amigos, o juegos infantiles, o también van autores. Aparte de eso, también en Zaragoza también hay otra feria, en Málaga también. Cada vez son más las ciudades que tienen, pero sobre todo esas que os he comentado son las más importantes. También está Meeple Factory en Granada, que ya se ha celebrado este año, pero tenemos ya, vamos consolidando la afición y es muy habitual irte de una a otra, ¿no? Y entonces encontrarte allí a todos los amigos que ya conoces, aunque es complicado porque hay tantísimas que cuesta sacar tiempo para ir a ver todas. Pero ¿cuáles son los marcados? Dices, voy. Pues esos dos, el de Córdoba y el de Barcelona. Sí, porque el de Madrid estoy aquí al lado, entonces me pilla a menos de media hora. ¿Y cuando vas en plan, voy a jugar todo lo que pueda, o vas así en plan periodista y voy a entrevistarlo para la revista? ¿O pues intento jugar, pero al final es lo que menos hago. Mira, este año, en marzo, empezó una nueva feria, más profesional incluso, que se llama Interocio, que se celebra en IFEMA, que es el centro de convenciones más importante de Madrid. Entonces, hasta ahora los eventos de juegos de mesa se hacían en pabellones, en asociaciones o en centros culturales, pero dar el salto hacia un formato más profesional, pues también ayuda a consolidar el sector. Lo comentaba porque justo hicimos la primera edición en marzo y lo que menos hice fue jugar. Al final estuve hablando con unos, con otros, haciendo una entrevista para la revista y al final lo que menos haces es jugar porque no tienes tiempo. Pero sí que intento dejarme un ratito para probar algún juego y también disfrutar, porque si no solo vas a trabajar. Y de los juegos que viste en ese evento, de los que se han presentado, ¿cuáles son los juegos que te llamaron más la atención? ¿Cuáles fueron los juegos de las novedades que se presentan? Pues fueron bastantes. Estoy intentando recordar juegos que cada editorial presentó un poco su... cada editorial busca lanzar sus juegos en Essen. Sobre todo es principal foco. Entonces, los grandes títulos de cada editorial anuales salen en Essen. Este año, como Interocio fue en marzo, fue la primera edición, pues los grandes lanzamientos ya los habían hecho en Essen. Devir, por ejemplo, estuvo mostrando Bitoku, sobre todo. La idea del evento es un evento muy familiar. Organizó también, por ejemplo, un juego de Escape Room, que metías dentro de una sala e intentabas salir a partir de los juegos Exit que publica Devir aquí en España. Y también presentaron una línea de juegos de bolsillo, que empezaron con 3. Son juegos de este tamaño,
y que ahora justo en Essen presentan otros juegos nuevos. También está chulo, es un juego pequeñitos y con potencial. Cuando has jugado con tu familia, todo eso, tú vas y enseñas, obviamente. ¿Te gusta más jugar o te gusta, dices, uy, qué complicado enseñar? No sé, fastidio. Porque hay personas que no les gusta mucho enseñar, ¿no? No, yo me lo paso bien. A mí me gusta enseñar, explicar un poco cómo se juega y luego jugar con ellos. Que luego casi nunca gano, pero bueno, eso es la parte. Pero sí que no me gusta enseñar. ¿Tú tienes alguna manía lúdica? Pues suelo ser bastante organizado, suelo estar colocando las piezas cada 2 por 3, colocándolas bien, que sé cuando se mueven un poco ya estoy yo poniéndolas otra vez. Las cartas apilándolas, suelo ser bastante metódico en ese. Y cuando has jugado, me imagino que antes que jugabas los Wargames, de las partidas que has tenido, ¿cuál ha sido tu partida de juegos de mesa más larga, más memorable? Bueno, cuando jugaba a Wargames se daban todo tipo de situaciones, ¿no? Pero una en concreto, pues teníamos todos los ejércitos desplegados y pues ya sabes que puedes utilizar magos, todo tipo de personajes especiales para intentar ganar la batalla. Pero claro, se me dio esta circunstancia que entre el despliegue que teníamos hecho y la tirada de dados, que en un solo turno casi dejé inutilizado el ejército contrario y solo me quedaron unas unidades por derribar, y en el siguiente turno lo acabé por destruir por completo. Fue un cúmulo de casualidades, de tiradas, de colocaciones. Destruiste todo. Que fue increíble, sí, o sea, íbamos para la partida más larga de la historia y fue de las más cortas porque empezaron a caer. Luego, cuando una unidad se cae, otras entran en pánico y pueden huir. Están tan cerca de la mesa, pues muchas huyeron. Bueno, fue una masacre. Para el contrario, claro, yo disfruté muchísimo. ¿Con qué juego exactamente fue? ¿Una partida de qué juego? ¿Con qué facción? Porque tú tienes elfos oscuros y enanos. Yo tenía elfos oscuros, sí. Claro, el contrario tenía altos. Una guerra entre elfos. Sí, pero fue mucha suerte. Se juntó suerte y claro, son momentos que a veces no pasa, pero otras veces se unen todos los astros y te sale una partida redonda y dices, ¿cómo es posible esto? Pero sí, a veces pasa. Sí, nosotros con el Wargame teníamos un local, entonces lo que hacíamos era dejar la partida ahí y retomarla otro día. Entonces hay partidas que no duraban eso, 12 o 14 o 16 horas en distintos días, claro. Claro, pero lo repartían. Podían alargar muchísimo. Regresando un poquito a la revista, ya que sabemos un poquito más de ti como jugador, ¿la revista piensas seguirla hasta todo lo que puedas? No hay ¿qué ideas ¿Qué proyecciones tienes? ¿Tienes alguna? Pues sí, bueno, de momento voy a seguir adelante con la revista, sacando estos 7 números digitales y los 4 en papel. Este año, como decía, es el 5º aniversario de la revista y queríamos hacer algo especial. Entonces hemos organizado un concurso de prototipo de juegos para crear un juego de 18 cartas. La idea es que nosotros tenemos muy buena relación con la Asociación Ludo de Juegos de Autores de Juegos de Mesa, que es la asociación de autores de aquí de España. Entonces con ellos hemos organizado un concurso para que creen un juego de 18 cartas. Ahora mismo ya se han presentado, al final se presentaron 14 proyectos y estamos evaluándolos. En el mes de octubre, en el número digital, daremos los 5 finalistas y en el de noviembre daremos el ganador. Entonces el ganador, lo que vamos a hacer es, lo va a ilustrar el ilustrador de Virus, David GJ, va a ilustrar el juego y lo vamos a producir. Entonces en el número de invierno de la revista, que saldrá en diciembre, pues vendrá con el juego de 18 cartas de ganador. Haremos normalmente el número de invierno solemos tirar unos 8.000 ejemplares. Entonces, de esos 8.000 haremos una partida, no sé cuántos todavía, 6.000 o 500.000, no sé.
todavía, que llevarán incluidos los juegos. Entonces, por una cantidad que tampoco sé todavía, pero será poca, se puede llevar la revista y el juego. Entonces, será un juego funcional. De hecho, incluiremos las reglamentos, lo incluiremos dentro de la revista para que la gente luego pueda arrancar las páginas centrales y guardarlo en el sobre con las cartas del juego. Entonces, bueno, es una idea un poco para conmemorar este 5º aniversario. La idea es dar un juego inédito, porque son todos inéditos, que además ha sido el ganador de un concurso, o sea que se supone que es bueno ya de por sí, o sea que te va a llevar buenos ratos jugarlo, y que lo puede llevar fácilmente luego en un bolsillo, porque va a ser un formato sobre lo que son las cartas y el sobre. Y va a ser muy portátil, o sea que te lo vas a poder llevar. Y parece que no, pero 18 cartas dan mucho juego también, ¿eh? Esa es la única restricción, que sean en 18 cartas. Sí, era la única restricción, porque para temas de impresión era lo que mejor nos convenía. Entonces, podía ser de cualquier temática, incluso podían utilizar el verso y el reverso, por supuesto. Claro. Jugar con los dos, en vez de 18, pues tendría 16, o sea, 36 posibilidades. Claro. Pero bueno, hay quien lo ha aprovechado y hay quien no. Entonces, por eso os animo a que nos siga en octubre y en noviembre, los números de octubre, porque en octubre pondremos los 5 finalistas, explicaremos un poco de qué va cada juego y tal, y en noviembre diremos el ganador. Tenemos una entrevista al ganador y el siguiente número que saldrá, que es el papel de diciembre, ya se podrá conseguir con el juego. A ver qué tal. Esperamos que a la gente le guste la idea y que cuando vean la revista pues decidan cogerlo con el juego, ¿no? Porque por unos poquitos euros van a poder llevarse un juego inédito y funcional y portátil que puede llevar a cualquier sitio. Claro, no, sí, está buena esa la idea, sobre todo para celebrar el aniversario, está chévere. Y si así que por lo demás pues seguimos con la revista. Y si la idea tiene aceptación y a la gente le gusta, porque aparte que es dar oportunidad para que haya más creadores y conozcan, piensan quizás continuar en algún momento con esa idea de la publicación del juego, sí, de la revista. Porque sí, a lo mejor si la idea gusta, a la gente le parece bien el formato y demás, pues el año que viene a lo mejor intentamos incluir ya un juego también en cada número de la revista. Pero chévere. Tenemos que ver, es un poco aniversario experimento, entonces si el experimento funciona bien y tiene aceptación, pues ya digo, a lo mejor lo hacemos así el año que viene. Porque bueno, que mejor que en una revista de juegos para dar un juego. Que venga un juego. No es algo nuevo, porque ya en el formato digital es algo que ya hemos hecho, hemos incluido juegos dentro de la revista, que tenías que hacer distintas actividades o encontrar algo que estaba escondido. Es algo que no nos gusta y que de vez en cuando lo podemos hacer. Pero en la revista en papel solo hemos hecho algo parecido, que fue un concurso de juegos recortables. Entonces la idea era, pues eso, en las páginas centrales incluir el juego, que luego tú arrancabas las páginas centrales y lo recortabas y podías jugar con él. Hicimos un concurso, ganó Pablo Garayzar, que es uno de los autores también muy reconocidos en España, y lo incluimos en el número en papel. De hecho, en nuestra página web está el juego, en la página de papel, en la sección de la revista de papel, donde te puedes descargar todas las revistas en PDF. En una de ellas está también el juego para descargar. Si a la gente le apetece descargárselo y jugar, sí, en la página web de la revista está. Bueno, como más o menos de ir cerrando, tenemos unas preguntitas de respuesta rápida, un ping pong lúdico. La primera es... ¿Estás preparado? Venga, sí, a ver. ¿Temática o mecánica? ¿Qué prefieres? Yo prefiero temática. Vengo de los Wargames. Claro. ¿Primer juego de mesa comprado? Juego de mesa moderno. Pues Carcassonne. Cuando juegas, un defecto. Lo decía antes, soy demasiado organizado y tengo que estar constantemente agrupando las piezas y poniéndolo todo en su sitio exacto.
Y cuando juegas una virtud, también puede ser Una terminado. virtud, pues que yo creo que estoy un poco ahí pendiente de todo el mundo. Quizás sea demasiado estratégico, viendo lo que hace uno, lo que hace otro, y en función de eso organizando mi plan. Bueno, es ese tipo de personaje favorito, pero creo que más o menos nos ha respondido cuando juegas. O sea, Me gusta mucho la fantasía medieval. ya. Todo ese tipo de personajes elfos, enanos, todo ese tipo de personajes me encantan. Juego que te De hecho, saca estoy más deseando risas. que... Dime. No, No, iba a decir que estaba deseando que se estrene El Señor de los Anillos en Ah, Amazon. ah, sí. Se estrena dentro de poco. Sí, ya está. En poquito ya está. Ya. juego que te saca más risas. Pues yo creo que el que he comentado también, un ánimo de Zacatecas. Es un Tengo que party. probarlo. Sí. Juego que no te cansas de jugar. Pues a Seven Wonders. Ah, Seven Wonders y Seven Wonders 2. ah, ¿Y entre los dos cuál prefieres? ¿O ambos? Pues casi que el duel. Ahí cara a cara contra otro es muy también Sí. de Wargame, ¿no? De enfrentarte uno a uno. Sí, sí, sí. Sí, a mí también me gusta Casi- bastante el Seven Wonders Duel. Pero ¿cómo te gusta más? ¿Seven Wonders Duel o también con Pantheons o con, no sé, con las expansiones. con todo? Ya que te pones con las expansiones. Yo prefiero con las expansiones las dos. Con las dos. Eso, para tener todas las opciones ahí en el Senado. Sí, eso. Lo hace más estratégico también, es lo Sí. que decía. Y esas fueron las preguntitas. ¿Alguna recomendación o algún consejo para quienes, así como tú, tuvieron la idea de hacer una revista, de repente alguien que te está viendo y tiene esa idea, qué les podrías decir? Que no se lo piensen más, que se lancen, que el camino se hace andando. O sea, que si no das el paso, pues nunca sabrás si puedes llegar a algo, ¿no? Pero si te ves capacitado como para poner en marcha una revista o un blog o un canal de YouTube, que lo hagas. Lo único es buscar ese punto de diferencia que te haga único. Muchas gracias por tu tiempo, Nada. por todo lo que nos has comentado. Unas palabras finales para todos los que conocen y disfrutan de la revista y para los que aún no conocen, que sepan de lo que se están perdiendo. Pues nada, simplemente que nos encontráis en internet, en dondeseisma.es, la página web. Ahí están todas nuestras revistas digitales colgadas y las de papel también en PDF. Que le eches un vistazo. Muchísimas gracias, David, lo máximo por tu tiempo. A vosotros por invitarme. Ya, gracias aventureros, nos vemos.